¿Es posible hablar de la historia de Colombia sin hablar de la historia de la comunidad afrocolombiana? La respuesta es simple, por supuesto que no, porque la historia de Colombia y la historia de las comunidades afro es una misma. Y lo vemos reflejado en nuestra vida cotidiana, en la música, en la comida, en todos los saberes ancestrales que compartimos todos y todas. Y a pesar de que hoy en día se habla muchísimo más de diversidad y de inclusión, se mantienen varios estereotipos alrededor del tema. Por eso hoy, en Fuera del Guión, queremos entender quién nos está contando la historia de Colombia y la historia de las comunidades afro. Y sobre todo entender quiénes la están representando en canales como el cine, la televisión e incluso las redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas a Fuera del Guión, el video podcast de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF Colombia. Aquí, en Fuera del Guión, nos gusta conversar sobre esos temas que parecen cotidianos, pero que de verdad necesitan una mirada un poquito más crítica. Hoy queremos hablar de identidad, de representación, de imaginarios, porque a pesar de que tenemos muchas más conversaciones sobre la diversidad, cuando hablamos de racismo, solemos asociarlos como a temas de discriminación. Pero resulta que tenemos muy metidos algunos estereotipos que hacen que esta conversación se desvíe. Y por estereotipos nos referimos a estas ideas preconcebidas de que solamente cierto tipo de persona puede encarnar un personaje o ser el héroe de una historia. Así que hoy tengo dos invitadas espectaculares para poder conversar sobre la historia y los estereotipos de la comunidad afrocolombiana. Tengo a Indira Serrano, actriz, activista, conferencista y además lidera un proyecto espectacular que se llama Reconstruyendo Imaginarios, que justamente pues habla mucho de los estereotipos afrocolombianos, ¿no? Entonces, Indira, bienvenida a Fuera Alguien. Muchas gracias, Lina. Bueno, Reconstruyendo Imaginarios no solo habla de lo afro, es un espacio para hablar del respeto por las diferencias y la autoaceptación desde todas las diferencias y desde todas las vulnerabilidades. Empezó siendo un proceso que trataba los temas étnicos y los temas afro específicamente, pero me di cuenta rápidamente que discriminación es discriminación y no importa contra quién se ejerza, y hay que luchar contra todo tipo de discriminación. Espectacular, ya vamos a hablar un poquito más de esto. También nos acompaña otra actriz, Mayra Luna, que además Mayra trabajó en PADF, entonces conoce también bastante cómo es esto de combinar un poco el arte de las historias con el trabajo en comunidades. Bienvenida y qué bueno tenerte de nuevo en casa. Ay, muchas gracias, Lina, por la invitación. Muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes, otra vez con Indira, que es mi amiga y a quien quiero. Entonces, nada, muy feliz, muy expectante de ver qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, para arrancar, yo quisiera que las dos me contaran cuándo fue la primera vez que ustedes vieron una mujer afro en la televisión colombiana y qué sintieron. Dijeron, uy, yo me siento representada ahí o eso definitivamente me hace un poco de ruido. Cuando yo era pequeña, la mayoría de las representaciones que yo veía de las mujeres en afro en la televisión eran nanas, empleadas domésticas, que no es un problema siempre y cuando hubiera una historia propia, pero no había historias propias. Entraban, llevaban el café, entraban, sacaban al niño y se acabó la historia. Estaba absolutamente subrepresentado y desperdiciado. Ya un poco más adelante empezamos a ver los colores de la fama, donde hubo un gran contingente de actores afro como Bárbara Perea, Oscar Borda, que ya empezaron a mostrar unas versiones más parecidas a la realidad, más universales de lo afro y de las personas afrocolombianas. Pero crecí con esa sensación de que yo no estaba ahí, ¿no? De que yo no estaba siendo representada y que además la única representación no era lo que yo quería ver. Bueno, yo cuando era pequeña, ¿no? O sea, ayer, mentira. La primera mujer negra que yo vi en la televisión colombiana fue María Eugenia Arboleda, por Betty la Fea. Ya corrían los 2000, creo que ya en Betty la Fea ya estábamos en los 2000. Me acuerdo perfectamente que quien era muy fanática de Betty era mi mamá. Y yo era muy chiquita, o sea, yo literal como que jugaba en el barrio, y escuchaba a mi mamá, empezó Betty. Entonces yo iba, me asomaba y la primera referencia que tuve fue María Eugenia Arboleda. Yo desde muy, muy chiquita siempre quise ser actriz, pero ese sueño, no quiero decir que se me destapó con María Eugenia, pero para mí sí fue impactante ver una mujer negra en pantalla porque yo no había visto antes de ella a nadie. Después me empecé a hacer preguntas, no, digamos que no en el primer instante,
pero sí en función del personaje que tenía, porque recuerdo que ese personaje era una mujer que leía las cartas. Entonces las preguntas que yo me hacía era como, bueno, ¿cómo nos están leyendo en términos de ponen una mujer negra en pantalla que representa a una cultura negra? Porque si tú ves a un negro en pantalla, estás viendo a todo lo que te representa. Si es una persona que está siendo visible para toda una comunidad negra. Y sí, me hacía como cuestionamiento sobre por qué será que ella es la que lee las cartas y no la que está enfrentando otro tipo de problemática en el hogar. Entonces sí, empecé como a hacerme ciertas preguntas en función de responderte concretamente lo que nos preguntabas sobre si nos sentíamos o no representados. Por supuesto que sí, era una mujer negra y era la primera que veía. Para mí era, ok, yo quiero ser actriz algún día. Yo literal, desde que tenía uso de razón, siempre yo decía, yo quiero ser actriz, yo quiero ser actriz, yo quiero ser actriz. Verla a ella fue, ok, yo puedo ser actriz, porque la representación en definitiva sí importa. Y a propósito de la representación, hoy en día uno ve bastante la representación negra en muchísimos productos de consumo masivo, ¿cierto? Pero una cosa es el saludo a la bandera y otra cosa en realidad es reconocerse con ese tipo de personajes. Yo le quisiera preguntar a Indira, ¿qué cambia en una persona cuando de verdad tiene una historia con la cual se reconoce? Uy, pero es que ahí tocaste dos temas, Lina. Voy a tratar de responder primero tu pregunta. Cuando uno ve una historia en la que se reconoce, como decía Mayra, uno se siente posible. Eso es como lo más importante. Cuando un niño, y no estoy hablando solo de la comunidad afro, estoy hablando de cualquier comunidad vulnerada, afro, indígena, un niño de la comunidad LGTBQ+, un niño migrante, o un niño en condiciones de extrema pobreza. Cuando un niño en cierta condición de vulnerabilidad no se ve representado en los medios de comunicación, la única referencia que puede tener acerca de lo que puede ser su futuro es su entorno inmediato. Y si su entorno inmediato está limitado por la pobreza, está limitado por las condiciones que genera la pobreza, como la ilegalidad, como la informalidad, pues eso va a ser lo único que él piense que puede llegar a ser. Para mí la gran importancia de la representación está, que no es lo único, que es solamente uno de los pasos para los cambios que hay que hacer, pero la gran importancia de la representación es permitirle a los niños y a los jóvenes y a los adultos también, permitirles visualizar e ir a por mundos diferentes a los que tienen en el entorno. Ese es como respondiendo a tu pregunta. Pero hay un tema que tocaste antes que me gustaría hablar y es verse en los medios de comunicación o en los comerciales de televisión, en los productos masivos, no es suficiente si esos productos masivos son solo de un tipo. Entonces, vemos mucha gente afro en representatividad, pero mucha de la gente afro está en la venta del aceite, de la panela, de la gaseosa, del azúcar, del no sé qué, pero no ves tanta gente afro cuando estás vendiendo un producto de alta gama, cuando tú estás vendiendo una vida más aspiracional, cuando tú estás vendiendo un seguro, cuando estás vendiendo una posibilidad de tener una vida mucho mejor, ahí no están, ¿no? Estoy hablando básicamente de Colombia. En otros espacios puede que estén, pero acá todavía no hemos superado la barrera en los comerciales de televisión nacional de que las personas afroindígenas estén por fuera de la canasta básica familiar. Y eso hay que pensarlo. Y mi siguiente pregunta para Indira va muy asociada a esa reflexión porque se mantienen los estereotipos. ¿Cuáles son los estereotipos que más se han normalizado, que se reproducen y que más te preocupan a ti hoy en día? Uy. Depende de qué me estés preguntando, en dónde, porque una cosa es el estereotipo en lo comercial, o sea, en la venta de productos, y otra cosa es el estereotipo en las historias, ¿no? Que se producen para vender en los canales de televisión o en las plataformas, etc. En los comerciales y esto está el estereotipo, por ejemplo, en lo afro está muy ligado al deporte, al baile, ¿no? A la sabrosura. Yo creo que puedo odiar una palabra más que sabrosura, no sé. O sea, porque hay un estereotipo limitante. O sea,
solo somos eso y solo estamos aceptados en ciertos espacios si correspondemos a esa sabrosura y a esa no sé qué cosa y no sé qué. No se entiende una mujer o un hombre afro académico, universitario, eso no se entiende. En los espacios ya diferentes, los espacios de historias en plataformas y en canales, se ha ido creciendo poco a poco en representación. Hemos tenido la suerte de hacer personajes no estereotípicos, Sí. pero creo que hace falta más. Todavía hasta hace muy poco a uno le decían y uno tenía que quedarse como muy calladito y muy acomodadito cuando le decían, ay, es que no hay personajes para tu tipología. Y uno dice, aquí dice mujer abogada de una edad similar a la mía, de estrato alto que acaba de llegar de Europa. Es que eso no es tu tipología. ¿Por qué? Una mujer como yo no puede acabar de llegar de Europa y ser abogada. ¿Por qué? Eso todavía nos hace falta caminarlo. Todavía nos hace falta caminar en la idea de que las personas afro no solamente estamos ahí para representar a la persona sufrida del pueblo, del barrio, que la pasa mal, que los hemos hecho y nos los hemos gozado y que han sido personajes hermosos, pero hay que salir de esa única representatividad y construir otras. Mayra, tú que nos dijiste que desde niña querías ser actriz y que además ver a alguien en la televisión te dijo, uy, esto es posible, como nos lo mencionaba Indira hace un rato, quisiera que me contaras si alguna vez interpretaste o conociste una historia que justamente diera esa posibilidad de ampliar el imaginario sobre la comunidad afro. Bueno, esa pregunta también tiene dos vertientes. Sí, de hecho, creo que la producción audiovisual en la que yo he participado, que creo que más ha podido ampliar la visión sobre la comunidad afro, de las que yo, Mayra Luna, he participado, es justamente María la Caprichosa, en la que tuvimos el privilegio. De ser madre e hija. Sí, Ah, y era mi mamá en María la Caprichosa. Una serie que se estrenó hace muy poquito y que le permite a los colombianos entender, pienso yo, que a las familias afrocolombianas, más allá desde la diversidad de la cultura, de la comida y demás, la diferencia, y aquí viene una palabra que hablábamos ahorita antes de arrancar, que es interseccionalidad, porque a María la atraviesan varios factores. Es una mujer negra, una mujer negra de bajos recursos, una mujer negra de bajos recursos desplazada, ¿sí? Y ver esa realidad con tanta profundidad como lo maneja María la Caprichosa, que además a mí fue una producción que me gustó mucho y me la vi completa, a pesar de que no, digamos que físicamente pues no participé mucho, nos permite entender que las brechas existen para los pueblos afrocolombianos, ¿sí? Que para estas zonas del país donde la violencia está tan fuerte y tan asentada, las oportunidades no son las mismas. Las mujeres tienen que luchar de una manera muy distinta a las mujeres del centro del país, que tienen otro tipo de realidad, otro tipo de visión, que crecieron de unas formas diferentes, y yo creo que para quienes vieron, digamos, con rigurosidad esa producción, pudieron entender lo que es ser afrocolombiano desde una forma diferente. Entonces yo creo que esa puede ser tal vez la producción que más puede ampliar la visión de una persona del centro sobre todos los desafíos que enfrentan la comunidad afrocolombiana y en especial una mujer negra, porque en este caso pues la protagonista viene siendo María. Ya hablando en términos de la producción, que para mí creo que funciona en el sentido de que ayuda a visionar también a una mujer negra desde una perspectiva distinta al estereotipo que se está acostumbrado, un poco ligado también a lo que decía Indira, ¿por qué no podemos ver a una mujer negra, a un hombre negro con un papel distinto a lo que emplea cocinera, deportista? Porque sabemos que en nuestro país la comunidad negra tiene un potencial muy fuerte en el deporte, para la muestra nuestra amada selección Colombia, de la cual hay un chocuano, un paisano, fue Los Briseño. ¿Por qué? Porque ahí interpreté un personaje que se llamaba Ilcelulitza Margarita Potes Antequera, y además, además no era chocuana, no era ni del Chocó, ni del Valle, ni del Cauca, ni de Nariño, porque en Colombia tenemos la percepción de que el negro solo está en esta zona de Colombia. Negros hay en todo el país. Yo tengo amigos negros que son bogotanos y tienen su acento de Bogotá, pero yo siento que a quienes todavía hacen estas producciones audiovisuales desde el centro les cuesta como que percibir
que hay una persona negra con una cultura distinta a la del Pacífico. Ilse era del Cesar. Yo recuerdo en el Cesar, pues eso es costa Caribe y el acento es muy distinto al del Pacífico colombiano. Me acuerdo que en ese momento me tocó hacer 5 callbacks, que pues digamos que eso no, en el caso de lo que yo conozco no ha sido como tan recurrente, y yo no sé, no me consta lo que te voy a decir, pero yo sí creo que de alguna manera también les costaba a quienes lo estaban haciendo asociar a alguien del Cesar, de la costa Caribe, con alguien como yo, que además no soy, porque la colorimetría también es otro tema, no es lo mismo ser negro, negro así de negro, como negro un poco más mulato, y eso también limita, tiene como algún, tiene un impacto en las oportunidades, pero eso es un tema aparte mucho más profundo, que no vamos a tocar ahora. Y el caso es que siento que sí les costaba un poco como Cesar, no, porque de pronto ella sería más Chocó, Vallecauca, Nariño. Entonces yo siento que hacer a Ilse fue también una oportunidad de hacer una mujer negra, luchadora, que vendía su bisutería, que salía adelante, pero la historia no estaba trazada sobre la raíz de ser una mujer negra del Pacífico. Entonces creo que ese fue como el personaje que de hecho lo disfruté un montón. A mí me encantó hacer Ilse porque creo que es lo único que he hecho que se sale de las raíces. El estereotipo. Exacto, sí. Yo tengo una pregunta desde el otro lado. ¿En qué cosas hemos avanzado para las dos? O sea, que cada una me dijera 2 cosas en donde digan, vea, yo acá veo que este estereotipo lo estamos rompiendo. Pues para mí, sin duda, darnos la oportunidad de hacer personajes que rompan con el estereotipo es un avance. Para mí hacer Ilse fue un avance. Poder tener el privilegio de interpretar este personaje que se sale de todo lo que va en la línea, para mí es un avance. Enfermeras, para mí es un avance. No estuve ahí, pero vi enfermeras y vi mujeres negras, hombres negros siendo médicos y enfermeros. Eso yo no lo había visto. Entonces siento que de alguna manera también estamos tratando de darle un giro a eso de lo que tú hablabas también, que me impacta un montón porque una mujer negra no puede ser pudiente recién llegada de Europa, porque seguro es porque eres negra, que lo pensaban así. Entonces yo sí siento que hemos avanzado y que se ha procurado también pensarse la narrativa sin el estereotipo al que hemos estado acostumbrados. Hay muchas producciones en las que lo he visto también mujeres negras siendo en Colombia abogadas. Tenemos una compañera y amiga en común que se llama Nina Caicedo, que ha hecho varios de esos personajes salidos totalmente del estereotipo, así que yo creo que sí hemos avanzado. Yo creo que hemos avanzado en la representatividad en términos de personajes. Cada vez hay personajes más por fuera del estereotipo, eso está muy bien. Creo que la gran, como el siguiente gran paso es que las personas afro e indígenas estén en los espacios de toma de decisiones en términos creativos en los espacios de toma de decisiones en términos de producción y de dirección. ¿Por qué? Porque aunque están las historias y están los personajes y algunos personajes salen del estereotipo, generalmente seguimos comandados bajo un productor o bajo un director que ve a ese personaje, aunque esté escrito fuera del estereotipo, desde sus condicionamientos, desde sus sesgos, desde su visión, a veces del centro, a veces desde ser blanco, hombre, qué sé yo, y las historias las cuenta bien el que le duelen, el que las vivió. Entonces, nosotros como actores, como actrices, tenemos una incidencia hasta cierto punto. Y yo he encontrado directores como Rafa Martínez, de Marina Caprichosa, respetuosísimos, que se toman el tiempo de sentarse con uno y preguntarle a uno, ¿esto está bien? ¿Esto es correcto? ¿Esto funciona? ¿Esta forma de hablar? Pero eso todavía sigue siendo una minoría. Y nosotros necesitamos contar nuestras propias historias nosotros, desde nuestra perspectiva, desde nuestra forma de ver el mundo. Porque por muy buena voluntad que haya, por muy buena voluntad que haya, para una persona blanca, blanco-mestiza, es un universo distinto, un universo extraño que quiera o no lo va a contar desde su sesgo. Entonces, que alguien pueda decir, quiero contar esa historia con este punto de vista y voy a traer a un director afro a contarla. O yo como productor afro o productora afro voy a contar esta historia, pero no porque me la contaron,
no porque desde mi idea que yo tengo de cómo es que la gente afro o indígena de este país hace las cosas, no. Eh, quiero que la cuente alguien que sabe de qué está hablando. Ujú. Ahí tenemos que avanzar. Alguien que diga, el presupuesto me lo voy a gastar en esto, no en hacer una fiesta y traer a bailar merecumbe, puya, Tambores, sí. mapalé y tambores, y ahí me voy a gastar un montón de plata cuando podría gastarme ese dinero, no sé, en hacer una reunión, hacer bien un funeral y traer un alabado, ¿sabes? Mil cosas que hablan más no solo de la cultura, sino de lo que somos, de nuestros deseos, necesidades, sueños y de cómo construimos país. Pero hay otra cosa que es todavía las comunidades vulneradas de este país en muchas historias se cuentan desde de un estereotipo de pesar, de Sí. pobrecitos ellos a los que tenemos que ayudar. Pobrecitos ellos, hay pobrecitos que no tienen, hay pobrecitos que viven y que andan descalzos por la tierra y que no saben hablar bien y que no saben comer bien y que dejan todo y se emborrachan y toman, pero son felices. Y la pasan buenísimo aunque no tengan plata, tan Sí, lindos sí, ellos y sí, tan sí. pobres ellos. Ellos son felices en su pobreza. No, no, eso tiene muchas otras implicaciones. Y creo que necesitamos nuevos productores que acompañen a los que ya están y que sepan contar esas historias, nuevos escritores que escriban historias de nuestro país desde diferentes vertientes y nuevos directores que también sepan cómo engranar todas esas piezas. Es que estoy súper de acuerdo con Indira. Siento que necesitamos más realizadores y directores conscientes. No se puede contar una historia desde la ignorancia. Perdón, suena fuerte y todo, pero creo que es así y me gustaría poner un ejemplo un poco cruel, pero creo que aplica. Aquí en Colombia tenemos todavía muchas personas que dicen el racismo no existe. No, el racismo no existe, eso es cuento de los mismos negros. Y la autodiscriminación es mucho peor y los negros son más racistas y ni siquiera entienden que el racismo del negro hacia el blanco no es posible. Sí, es un concepto que no aplica. Entonces, si por ponerte solo ese ejemplo, una persona así llega a hacer televisión contada desde la historia negra, seguramente en su dirección o en su guía va a tratar de contarlo desde la ignorancia de que el racismo no existe, esto es puro cuento de ellos. No lo digas tan así porque de pronto eso puede sonar a que el racismo existe, ¿sí? ¿Sabes? Sí. Mira, a mí me marcó mucho y voy a tratar de ser lo más rápida posible. Tú preguntabas que cuál era la primera mujer negra que habíamos visto en la televisión colombiana, pero yo pensé no en una mujer negra, sino en un hombre negro que ni siquiera es colombiano y lo vi porque en esta producción americana que es El Príncipe del Rap. A Will Sí, Smith. claro. O sea, yo me obsesioné, yo decía, yo amo esta serie y me impactaba mucho la forma en la que narraban la historia negra en los Estados Unidos y la lucha negra en los Estados Unidos, que es muy distinta a la nuestra. Entonces yo empecé como a documentarme y yo decía, pero ¿por qué allá lo hablan tan así? Acá ni siquiera tenemos un negro y tampoco protestamos a través de la televisión, que es lo que está pasando Claro. aquí. Claro, indagando también me enteré o conocí que es imposible también juzgar las luchas, primero porque en Estados Unidos, claro, llega la abolición de la esclavitud, pero llegan también muchos años de segregación legalizada, ¿no? Todo esto de los negros van a un baño, los Sí, blancos sí, van sí, a otro, sí. la educación para los negros es aparte o no existe, la educación para los blancos es distinta. En Colombia se abole la esclavitud y como legalmente no existe esta segregación entre negros y blancos, sino que se acabó la esclavitud, ya los negros hacen parte de la sociedad, el racismo se percibe y se lee diferente, tanto para negros que no, o sea, digamos, no puede ser igual la lucha para alguien a quien lo obligan a usar un baño distinto, ¿sí? Y hay como unas Claro, leyes claro. de tantos años donde ustedes van a un lado y otros a otros, que para los que en su cabeza han estado escuchando, ustedes hacen parte de la sociedad. Tranquilos, el racismo no existe. Aquí todos somos iguales, la esclavitud ya se fue, ¿sabes? Allá fue mucho más marcada y por ende la lucha también es un poco más radical, más clara, se ven productos como El Príncipe del Rap, o sea, hay otras cosas que seguramente serán más profundas y desconozco. No podemos comparar la lucha, pero sí siento que la conciencia de nuestra historia es fundamental para empezar a cambiar las realidades audiovisuales también. Y de ahí también tan importante la conciencia del director, del productor, del guionista, del vestuarista. O sea, si no hay conciencia
de la historia, de que el racismo sí existe, de que tenemos que seguir combatiéndolo, de que todavía hay mucho camino por hacer y de que el microracismo que está por debajo es súper latente cuando te dicen tú eres negra pero eres linda, eres negra pero no pareces del Chocó, eres negra pero sí, Pero, ¿sabes? Todas esas ¿dónde aprendiste a hablar tan bien? Sí, todas esas cosas que parecen un cumplido son microrracismo, están por debajo y hacen parte de la historia que como negros vivimos en el país también, de que no fue clara como esa diferencia. Entonces sí quería como hacer ese paréntesis porque me parece súper clave lo que decís de la conciencia de los realizadores, o sea, y hay muchos productores, guionistas, directores del Pacífico negros haciendo cine. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Rayson Velázquez, que es un director audiovisual que se concentra en la cultura negra y la quiere traer a la pantalla grande, y se ha ganado premios, digamos, con el gobierno nacional de incentivos que hacen para producir películas, y todo lo que él narra es sobre la cultura del Chocó. Entonces, cómo se cura a través de plantas, cómo ha sido la ancestralidad o el conocimiento oral tradicional entre el abuelo, el hijo, el nieto, cómo se replica, se aplica, la gastronomía, todo eso está súper reflejado en sus producciones, y claro que uno ve la diferencia, porque es un director que vivió lo que dirige. Entonces es lindo, pero no es que crea que no, desde el centro no se pueden hacer producciones, pero sí necesitamos conciencia y respeto, como el ejemplo que tú dabas ahorita de Rafa. Bueno, a nosotros nos gusta terminar estas conversaciones con una sección que se llama falso, verdadero o incómodo. Entonces a cada uno de ustedes le voy a decir una afirmación y me dicen cómo la sienten y nos pueden explicar por qué. Entonces empecemos con Mayra. La afirmación es la siguiente. A cierto tipo de colombianos les gusta decir que vivimos en una sociedad mucho más incluyente, diversa y que ya no somos racistas. Eso es verdadero, que hay muchísimos colombianos que tienen esa frase muy impregnada en sí, pero es falso que el racismo no existe. Todavía somos un país muy racista y hay mucho camino que trabajar y hacer para acabar con el racismo y la discriminación. O sea, falso, verdadero e incómodo. Yo diría que las Todas, un 3 en 1. Indira, hay muchas personas, no solamente en Colombia, sino que fue una conversación que se extendió en Estados Unidos, que hablan de un exceso de sobrerepresentación de las comunidades afro en la televisión y en el cine. No, es falso que haya sobrerepresentación, ¿no? Hay nuevas polémicas, por ejemplo, la idea acerca de la representación por parte de actores y actrices afro de personajes no históricos, de personajes en el mundo de la fantasía, ¿no? Como el caso de Helena de Troya, el caso de los personajes de Bridgerton, que son personajes en la Inglaterra victoriana, o el caso de personajes en Harry Potter o La Sirenita, Sí. y la gente se siente absolutamente indignada de que haya actores afro representando personajes que ni siquiera existieron en la vida real. Yo creo que en una comunidad como la colombiana, por ejemplo, donde a pesar del DANE, somos casi el 30% de la población afrodescendiente, Sí. sin contar todas las mezclas que hay. Podría haber una representación del 30% si quisiéramos ser precisos, y eso no está, ¿no? El hecho de que haya cada vez más personas afro representando personajes se siente como una sobrerepresentación porque durante muchos años no hubo. Entonces, como no hubo, el hecho de que haya un poco más de lo que había genera esa sensación de un momento, hay demasiado. Y creo que lo que hay que hacer es equilibrar la balanza y que las personas puedan ver en pantalla la diversidad que ven en la vida real, y que además esa representación en pantalla abra las puertas para una diversidad y un respeto en la vida real. Sin que les incomode. Sin que les incomode. Sí. Pues Mayra y Indira, muchísimas gracias por estar en Fuera del Guión. Creo que este fue un capítulo bien especial porque fue reflexivo, porque fue crítico, porque hay un jalón de orejas de todo lo que nos hace falta hacer como sociedad, de la importancia de entender quién nos está contando la historia de nuestro país, la historia afro, la historia de todos y todas. Y muchas gracias a todos los que nos siguen en Fuera del Guión. Cuéntenos si les gustó este capítulo, qué historias les gustaron y si quieren que contemos otras nuevas.